odio y maldad. ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Todo se les habla a Palo y Foro Penal, espacio que nos concede todos el PR, la situación de los derechos, una situación delicada, que además en esta unas particularidades. Casi te escucho perfectamente. Bueno, otra vez habla Gonzalo Ño, director vicepresidente de Foro Penal. En este espacio, todas las semanas nos concede RCR 50M, nos pueden escuchar a través de rcr.tv o a través de su canal en vivo de YouTube. Pueden buscarlo por RCR Cuenta en Vivo y ahí vamos a estar conversando ustedes, como todas las semanas lo hacemos, como todos los martes lo hacemos, sobre la situación de los humanos en nuestro país. Les decía yo que esta es una situación compleja, bien delicada, una situación además que en este momento está particularmente comprometida, porque sobre la palestra, de esto quiero hablar particularmente hoy, tema de esta discusión de este proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y una ley que desde el mismo momento en el que dio su propuesta ya pues levantó las banderas rojas, levantó varias alarmas civil, y que a medida que ha venido transcurriendo el tiempo, por eso quiero dedicar también este programa del día de hoy a este tema, pues ha venido pues demostrando cuál es su verdadero talento, ¿no? Demostrando qué es lo que verdaderamente quiere hacer con él. Así que bueno, vamos a dedicar chicos que tenemos cada martes para conversar un poco de sí, cómo está la represión en Venezuela, qué está pasando, pero también, perdón, para conversar un poco más sobre esta ley. Está generando mucha inquietud, y ojo, no solo en Venezuela, sino también ya organismos internacionales, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión para la Determinación de los Hechos, el propio Tribunal, pues ya le están poniendo un poco la lupa a este proyecto de ley, porque si se aprueba tal como está, y esto es algo importante que se debe conocer, si se aprueba tal como está, esto marca el fin de la sociedad civil en Venezuela y el fin de la sociedad civil organizada en Venezuela, sociedad civil que se ocupa pues de tales como lo dice, de velar o de proteger los derechos humanos, de asuntos sociales que requieran atención en momentos o en lugares donde el Estado pues no puede proveer esa atención, etcétera, ¿no? Y esto es muy delicado porque ya lo vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Los que salen definitivamente afectados son las víctimas, son los beneficiarios de estas organizaciones, ¿no? Y aquí quiero hacer entonces la primera observación. Cuando uno ve cuáles son dentro de esta normativa las organizaciones a las cuales se les puede, es decir, el objeto de la ley, quiénes son en el artículo segundo sus sujetos de aplicación, uno se da cuenta de que aquí hay situaciones bien delicadas, ¿no? Dice, son sujetos de aplicación de esta ley, así como de las normas y regulaciones de rango sublegal que se dictaren con base a ellas, las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades en la República Bolivariana de Venezuela, que adquieran por la vía jurídica o de hecho
la forma de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades no financieras, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos. Fíjense, básicamente cualquier persona natural o jurídica que de alguna manera realice de lucro, que tenga un beneficio humanitario o de, de los derechos humanos, queda conocida de la aplicación. Fíjense que se habla aquí no solo de activos, de sociedades civiles, fundaciones, se habla de las personas naturales. Una persona natural, de alguna manera, pues, llevando en lo que los alimentos son, buscando la manera de que tengan agua, tengan luz, tengan gas, es decir, tengan que el Estado no esté en ese momento, de alguna manera cubierto por. Y esto es delicado porque tiene requisitos para las actividades que son complejos y que incluso en algunos casos violentan los derechos de asociar, los derechos incluso de controlar el desempeño de los órganos públicos. Y además prohíbe expresamente pues, las actividades que sean, como lo dicen aquí, horas políticas o otras de la naturaleza, cuando estas palabras de cualquier contenido de acuerdo a la vocación. Entonces, dicho abre boca de más detalles, yo creo que es importante hacer una reflexión. Todo este grupo de organizaciones del país que se dedican básicamente a actividades humanitarios, como por ejemplo brindar asistencia médica, alimentos, medicina, o cualquier otra de propia de desempeño humanitario, porque es como una especie de percepción, hemos notado. Esta legislación, en definitiva, no nos va a afectar o no les va a desempeño, ¿no? Básicamente pareciera ser que todo está centrado, nos ocupamos del tema de los humanos, pero la realidad no es eso. La ley dice que todo el que quiera de algún tipo de servicio que esté vinculado con estas organizaciones, con fines humanitarios, con fines de derechos humanos, etcétera, tienen que cumplir los expuestos en esta ley. Y esta es la primera llamada de atención. No piensen que se dedican, por ejemplo, a niños menos favorecidos, a prestar asistencia a nuestros ancianos, que de alguna manera cumplen algún instinto del directa defensa de los derechos que no van a estar abarcados a la aplicación. Esto es un error, porque no es necesario ni establecido un formato formal, no es necesario que sea constituido como asociación o fundación ni nada de esto. Dice aquí que también se ha figura que no tienen de formalización con el ordenamiento legal, incluso afecta a las personas, no solo a las personas, también a las personas naturales, que tú eres una persona que te consideras animalista y velas por la protección. Lo que haces es básicamente tratar de buscar animalitos de alguna forma estacionados en las calles para brindarles asistencia médica,
para llevarles alimentos, etcétera, y tú lo haces en motu propio, pues, porque a ti te interesa hacer eso a título personal, pues tú estás abarcado dentro de los aspectos que están contenidos en esta ley y tienes que pedirle permiso al Estado para seguirlo haciendo. Y esto es algo que debemos tener en cuenta porque esto no abarca única y exclusivamente a organizaciones no gubernamentales que nos ocupan los derechos humanos, nos abarca a todas las organizaciones. Y es un intento evidentemente claro manejo del poder para tratar de controlar lo que hasta ahora ha resultado incómodo, que precisamente estas organizaciones que a todo nivel, no solamente de defensa de los derechos humanos, que a todo nivel se ocupan de llenar los vacíos y de atender las situaciones que el Estado no puede llenar o que el Estado no puede atender. Entonces esto es algo que tenemos que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Existe una serie de obligaciones, prohibiciones que se establecen. Y fíjense, dentro del artículo relativo a las prohibiciones, dice que las organizaciones no gubernamentales tienen prohibido en todo el territorio nacional recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos. Eso es lógico. Yo no creo que exista aquí ninguna organización seria de los derechos humanos que se ocupe de recibir o de distribuir aportes que se reciben para organizaciones con fines políticos. Pero luego dice, no se pueden hacer actividades políticas. Y yo me pregunto, ¿qué es esto de realizar actividades políticas? Porque, por ejemplo, desde el ámbito de los derechos humanos, que son básicamente la lucha, o que representan básicamente la lucha del ciudadano contra los abusos del poder, desde el punto de vista de esta política, lo decía yo en el programa anterior, no hay nada más político que eso. O sea, político es el ciudadano enfrentado al poder, político es el ciudadano cuestionando al poder, político es el ciudadano que le señala al poder dónde están sus fallas, dónde están sus carencias, dónde están sus limitaciones. Eso es político, entendido en el mejor sentido de la palabra. Entonces, resulta ser que si ahora una organización no gubernamental se dedica a registrar, por ejemplo, cuáles son las fallas del sistema eléctrico a nivel nacional y las reporta, está de alguna manera generando una actividad que compromete y de alguna manera identifica al ciudadano con un cuestionamiento al poder. Y eso es político, entendido en el más amplio sentido de la palabra. Entonces no puede haber entonces ahora un que se dedique a esos temas. Pareciera ser que esto es absolutamente contrario a lo que pauta la Constitución, a lo que pauta las leyes, ¿no? Por otro lado, aquí se dice que también está prohibido promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. Esto también es muy delicado porque ¿qué es lo que podemos nosotros pedir de esto? Que no se va a poder cuestionar entonces a ninguna entidad del Estado, porque de acuerdo a un criterio amplio, que es el que normalmente lucen no solamente nuestros legisladores, sino los intérpretes de las leyes de nuestro país, casi cualquier cosa es una conducta discriminadora. Y yo traigo esto a colación porque recientemente escuché las declaraciones de un diputado de la Asamblea Nacional que está defendiendo esta norma, el grupo de normas. Y por ejemplo, que Foro Penal es una organización que por denunciar al Estado, no solamente en las instancias nacionales, sino también en las internacionales, es una organización desestabilizadora. ¿Y por qué es desestabilizadora? Así entre comillas. Con esto, este diputado primero desconoce la Constitución que está obligado a cumplir, porque la Constitución dice muy claramente que los ciudadanos, como víctimas de una eventual violación a los derechos humanos, por ejemplo, tenemos derecho a recurrir no solo a las instancias nacionales, sino también a las internacionales, cuando esto sea necesario para lograr la defensa de los derechos humanos. Eso lo dice la Constitución, eso no lo está inventando Gonzalo Imión ni una creación del Foro Penal, eso lo dice la Constitución. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que está permitido por la Constitución, que algo que promueve la Constitución, que es, por ejemplo, esto de acudir, si es necesario, a los organismos nacionales e internacionales a reportar, a denunciar violaciones de los derechos humanos, ¿cómo puede ser que de alguna manera sea desestabilizador? Porque esa fue la palabra específicamente que utilizó este diputado. Esto no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Esa es parte del trabajo regular
de las ONG de defensa de derechos humanos en todo el mundo, no solamente en Venezuela, en todo el mundo. Cuestionar el poder, ver dónde está ese vacío del poder, reportarle al poder dónde están sus fallas, y si el poder no las repara, pues denunciar esto ante las instancias internacionales de las que es parte el poder, por cierto, para que esto se corrija, parte del trabajo general de cualquier ONG. Esto no puede ser tenido jamás como algo desestabilizador. Esto es como que tú me dijeras que promueve la criminalidad la víctima de un robo que denuncia al delincuente que lo robó, o que promueve la desestabilización de la nación una persona que es víctima de una serie de delitos y los denuncia ante el poder, porque entonces el poder va a poder decir, mira, pero es que si tú estás diciendo que en mi país se cometen delitos, estás hablando mal de Venezuela. O sea, a ese nivel básico se está llevando esta discusión, cuando lo cierto es que no es así, cuando lo cierto es que reportar cualquier violación a un derecho que uno sufra es un derecho del ciudadano, es un deber del Estado tramitar y resolver esas denuncias. Y cuando el Estado no lo hace, o no lo hace de manera oportuna, genuina e imparcial, pues es derecho del ciudadano acudir a las instancias que considere convenientes, en este caso en el ámbito internacional, para que se hagan respetar sus derechos. Entonces, fíjense, ahí tenemos varios contrasentidos ya. Primero, parece ser que están metiendo a todos en el mismo. A todos nos están metiendo, tanto a las personas que se dedican a labores humanitarias por su propia cuenta, como a las organizaciones ya formalmente constituidas, específicamente dirigidas al cumplimiento de unos fines humanitarios, benéficos, o que de alguna manera tengan que ver con los derechos humanos. A todos se nos está metiendo en el mismo saco, y a todos se nos están obligando a cumplir toda una serie de requisitos que, por cierto, ya vamos a analizar algunos de ellos, en general violan no solamente el derecho de asociarse, sino además los derechos de las víctimas, de los beneficiados. Porque ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si tú ahora proscribes, suspendes o decretas que una ONG que cumple finalidades humanitarias, por ejemplo, proveyendo atención médica, odontológica, educación, alimentación, en áreas del país en las que el Estado no está cumpliendo ese cometido, ¿qué pasa si esa organización no se registra en los términos que se plantean en esta ley y le pide permiso al Estado para hacer eso? ¿Qué pasa? Que no lo va a poder seguir haciendo. Cuando no lo pueda seguir haciendo, ¿quién va a salir perjudicado? Los beneficiarios, los destinatarios finales de esos servicios que se estaban prestando y que el Estado no presta. Y además de esto, no solamente te pueden suspender en el ejercicio de esas funciones, no solamente pueden disolver de oficio tu ONG si no cumples con los requisitos, algunos de ellos francamente absurdos que te estipula esta ley, sino además de todo esto, vas a tener que ser tenido o que ser tomado como un desestabilizador, o como una ONG que está realizando labores políticas. Yo creo que aquí hay una franca distorsión del término. Una cosa es que alguien desarrolle, que es perfectamente válido además, una simpatía partidista, que esté de acuerdo con tal o cual modelo político que se propone desde un partido político, y otra cosa muy distinta es ser político en el sentido amplio y general de la palabra, porque en realidad cuando se trata de vinculación, lo repito, de ciudadano con el poder, todo es político, todo es absolutamente político. Entonces, en este ámbito, dentro de esa vasija, como lo decía yo en el programa anterior, se va a poder verter casi cualquier contenido, y entonces solamente operarán, solamente funcionarán en Venezuela las organizaciones progubernamentales que bailen al son que les dicta el poder y que no se atrevan en ningún momento a alzar la voz cuando sea necesario para cuestionar o criticar algún desempeño del poder con el que no se esté de acuerdo o en el que el poder sencillamente esté fallando. Esto es algo que va a pasar. Y lo digo porque existe como una visión equivocada, y de esto quiero hablar también. Cuando uno ve los requisitos que se deben cumplir para operar de acuerdo a esta legislación, cuando uno ve estos requisitos, hay como una especie de creencia de que las ONG, las asociaciones civiles sin fines de lucro, las fundaciones, etcétera, estamos como de nuestra cuenta, que no estamos respetando normas, que no estamos respetando leyes,
que no tenemos como un marco normativo que nos regule. Y eso es francamente falso. Esto no es verdad. Para constituir, por ejemplo, una asociación civil sin fines de lucro, como por ejemplo puede serlo la asociación, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, como puede serlo cualquier organización que se dedique a fines benéficos o que de alguna manera trate de suplir alguna de las carencias del Estado, uno tiene que acudir a un registro, tiene que presentar una serie de documentos, tiene que redactar esos documentos además de una manera particular, específica, que sea aceptada por estos registros, tiene que cumplir obligaciones bancarias, tiene que cumplir obligaciones tributarias, tiene que cumplir con leyes que van desde el Código Civil, por ejemplo, pasando por las del Código de Comercio, hasta leyes bancarias, leyes que tienen que ver con la prohibición de legitimación de capitales. Tenemos que cumplir también las leyes sobre registros y notarías. Tenemos que cumplir un cúmulo importantísimo de normas de rango legal y de rango sublegal. De manera tal que es que no es que estamos a la buena de Dios, estamos regulados muy cerradamente por las normas ya existentes, por lo que una norma como esta luce como un absoluto despropósito. Pero cuando tú la lees completa, tú te das cuenta de cuál es el verdadero sentido que está detrás de esto. El verdadero sentido detrás de esto no es el de regular, el de alguna manera regularizar, por utilizar de nuevo la palabra, el desempeño de las ONG. El verdadero sentido de todo esto es el de hacer que las ONG, las asociaciones civiles sin fines de lucro, las fundaciones, los organismos o los cuerpos asociativos, por llamarlos de alguna manera, si son más informales, que cumplen alguna finalidad benéfica en nuestro país, le tengan que pedir permiso al Estado para trabajar. Eso es básicamente lo que se quiere acá. De hecho, cuando se habla de las obligaciones, aquí se dice básicamente que la más importante es la que está contenida en el artículo 8, que es el registro obligatorio. El registro obligatorio dice, tienes que cumplir con las finalidades del Código Civil, tienes que cumplir con las formalidades que te impongan otras legislaciones, pero además no se va a tener como existente. Es decir, una ONG que, por ejemplo, tenga más de 20 años trabajando en Venezuela, en cualquier ámbito humanitario del que se trate, que haya traído bienestar a miles y miles de personas a lo largo de todo su desempeño, no se va a tener como existente si tú no vas y le pides permiso al Poder Ejecutivo para seguir trabajando a través de un registro que se va a manejar básicamente de la Vicepresidencia de la República. Es decir, le tienes que pedir permiso al Estado para seguir trabajando, incluso si ya has venido trabajando por décadas, lo cual es absurdo, lo cual en todo caso constituye un error, porque si vas a crear una legislación que impone este requisito, en todo caso puedes imponérselo a las organizaciones que se constituyan de aquí en adelante, no a las organizaciones que ya vienen trabajando y que vienen respetando, como lo venimos haciendo, por ejemplo, en el Foro Penal, las normas y las leyes de Venezuela desde hace tanto tiempo. Es decir, no tiene ningún sentido que tú quieras de alguna manera eh, registrar. Otra cosa que exige aquí, que es algo que es muy delicado, que lo dice claramente la norma, es que tú estás obligado, ya una vez que pasas este paso, valga la redundancia, del escrito, de inscribir a tu organización, tú tienes la obligación de, y aquí lo dice el artículo 14, numeral 7, entregar a la entidad competente del Estado la documentación, hasta ahí vamos bien, e información que le sea requerida de forma completa y clara, incluyendo la que se generare a futuro como consecuencia de la operatividad de la organización no gubernamental. Es decir, si yo soy una ONG de derechos humanos que se dedica a la defensa de los derechos humanos y asisto, como lo hacen por ejemplo el Foro Penal, a un grupo importantísimo de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y estas víctimas de violaciones a los derechos humanos lo son de quién? Son víctimas del Estado o de los funcionarios del Estado, que son los que cometen en general las violaciones a los derechos humanos. Si el Estado me lo pide, es decir, si el perpetrador
de las violaciones a los derechos humanos, que en sentido general es el Estado. Si el Estado me lo pide, yo tengo la obligación de entregarle los nombres, cédulas de identidad, números de teléfono, direcciones, lugares de trabajo y toda la información que se requiera con respecto a esas víctimas. Entonces, imagínense ustedes el estado de indefensión en el que eso sitúa a las víctimas, porque es como si una persona que es víctima de un robo le tenga que dar al delincuente que la robó toda la información relativa a ella, toda su información personal, la información sobre qué acciones está haciendo o ejerciendo y qué acciones está dejando de hacer o de ejercer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un contrasentido, esto pone en peligro a las víctimas, esto pone en riesgo a las víctimas. Y esto es inaceptable. Ninguna ONG, por ejemplo, que defienda derechos humanos, puede poner en peligro voluntariamente o por mandato legal a las víctimas que representa. Esto no tiene ningún sentido, es absolutamente absurdo, no tiene incluso validación a nivel internacional, porque múltiples pactos y tratados internacionales y las reglas en general que rigen el desarrollo de las actividades de las organizaciones no gubernamentales, el mundo entero, establece muy claramente que si algo uno no puede hacer es poner en peligro a las víctimas. Y en todo caso, cuando haya algún tipo de riesgo o algún tipo de situación de peligro para las víctimas, uno tiene que informárselas y la víctima puede estar de acuerdo o no con la asunción de ese riesgo, y si la víctima no está de acuerdo, pues uno sencillamente no puede pasar por encima de la voluntad de esa víctima. Eso es algo que se exige en esta norma, por lo menos lo que está propuesto, y es algo que es absolutamente contrario, lo reitero, a lo que es el parámetro general aceptado internacionalmente, lo que es la defensa de los derechos humanos. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema ya en el próximo espacio que nos toque. De momento los voy a dejar entonces, o las voy a dejar entonces también con estas ideas para que las vayamos de alguna manera pensando, porque esto al final nos afecta a todos, no solamente afecta a las ONG, no solamente afecta a las personas naturales o jurídicas que de alguna manera estén ganadas a prestar servicios humanitarios, servicios de beneficencia o a cubrir las fallas en los lugares o en los momentos en los que el Estado no puede de alguna manera cumplir con su propósito. Esto los va a afectar a todos, porque los que van a terminar sufriendo más esto son directamente las víctimas de violaciones a los derechos humanos, las víctimas de situaciones en las que de alguna manera necesiten de asistencia de entidades que no estén vinculadas con el poder. Pero bueno, ya volvemos con más de esto en el próximo segmento de Aquí se habla libertad. Los invito a que nos sigan escuchando. Les habla Gonzalo Imión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Ya venimos con un poco más de todo este tema. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Hola, buenos días. Estamos aquí de vuelta ya en esta segunda parte de lo que es Aquí se habla libertad, este espacio que nos cede todas las semanas, todos los martes a las 11 de la mañana, RCR 750 AM. Les habla Gonzalo Imioso Tomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estábamos comentando, ya lo decíamos en el anterior, una vez más, porque nos genera mucha preocupación, la propuesta de esta legislación de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Y les decía yo que nos preocupa porque, bueno, hay varios aspectos allí que definitivamente no son cónsonos con lo que es el reconocimiento internacional de cómo deben operar las organizaciones no gubernamentales, pero además porque tiene una serie de espacios en blanco, por llamarlo de alguna manera, esta legislación, que pueden dar lugar a muchos equívocos y que ya están empezando a mostrar cuál es su verdadera intención. Yo les reitero, acabamos de escuchar unas declaraciones de un diputado de la Asamblea Nacional promoviendo esta ley que primero, lo tengo que decir con mucha responsabilidad, y estamos a la orden para aclarar cualquier tópico que se tenga que aclarar. Está muy desinformado con respecto a cómo funcionan las organizaciones no gubernamentales en Venezuela y específicamente cómo funciona el Foro Penal. Creo que no tiene la más mínima idea de cómo funciona el Foro Penal. Pero además de esto, lo escuchamos diciendo que por el simple hecho de reportar violaciones a los derechos humanos que no se satisfacen en Venezuela, que no encuentran eco, que no encuentran respuesta de las autoridades de Venezuela, y acudir entonces a esas instancias internacionales, tal y como nos lo permite la Constitución, porque nuestra Carta Magna, aquí la tengo, nos dice muy claramente que las personas que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos no solamente pueden reportarlo a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, sino también pueden reportarlo a las autoridades internacionales. Entonces, no entendemos cómo puede esto ser desestabilizador, porque eso fue básicamente la palabra que utilizó este diputado. Por hacer nuestro trabajo, entonces somos desestabilizadores. Entonces, por ejemplo, una asociación sin fines de lucro, una fundación, una sociedad civil sin fines de lucro también, que se dedique a llevar alimentos a los jóvenes de los sitios más humildes de nuestra nación, por sencillamente decir que hay zonas en las que no les llegan los alimentos, también está siendo desestabilizadora. O por reportar esto a la UNESCO, o reportar esto a la ONU o a cualquier organismo internacional, está siendo desestabilizadora. Yo quiero recordarles a quienes todavía piensan eso, que aquí hay un artículo, y vuelvo y lo repito, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la que lo dice, no soy yo. Es el artículo 31 que dice
Toda persona tiene derecho, toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los organismos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Lo dice textualmente el primer párrafo del artículo 31 de nuestra Carta Magna. Entonces, yo quisiera que este señor diputado nos dijera dónde está previsto como desestabilizador el acudir a los órganos internacionales de protección de los derechos humanos a solicitar que se amparen, que se protejan los derechos de las víctimas. Eso no es desestabilizador, eso es un derecho que yo tengo, que tenemos todos los ciudadanos, que está previsto en la Constitución. Pues que ahora la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no sirve. Pues que ahora no conviene que la Constitución de la República Venezolana de Venezuela haya dicho esto. Yo quiero recordar que esta Constitución se discutió y se promulgó entre 1998 y 1999. Es decir, es una creación de lo que algunos llaman el gobierno revolucionario. Entonces, ¿qué parte de esta Constitución dice que uno no puede acudir a los organismos internacionales a reportar violaciones de los derechos? Una parte, por el contrario, se establece que eso es un derecho de la ciudadanía, o es, vuelvo y lo repito, vuelvo y lo pregunto, que ahora la Constitución no es más que letra muerta. Esto es algo que tiene que aclararse, porque en ninguna parte del mundo donde exista un gobierno que por lo menos se denomine democrático, que se denomine respetuoso de los derechos humanos, se le prohíbe a las personas, a las ONG que las representan o a cualquier entidad que se ocupe de estos temas, acudir a una instancia internacional para solicitar que se protejan los derechos. Los derechos humanos son universales, no son solo de Venezuela, no son solo de España, no son solo de países en particular, no, son universales, y por eso es que existen jurisdicciones igualmente universales a las que cualquier ciudadano puede acudir para pedir el respeto o el amparo de sus derechos. Esto es algo fundamental. Otra cosa que quiero destacar, que también llama muchísimo y poderosamente la atención y que es objeto pues también de preocupación, es que no se ha consultado, por lo menos no que nosotros conozcamos, a ninguna organización no gubernamental, a ninguna asociación sin fines de lucro, a ninguna fundación, por lo menos de las serias y respetables en Venezuela, sobre el contenido de esta ley. A nadie se le ha preguntado absolutamente nada. Siempre me podrán decir, bueno, pero es que después ya de aprobada en segunda discusión viene una consulta general. Sí, pero es que antes de tú formular un texto como este, lo lógico es que te informes sobre cuáles pueden ser las verdaderas necesidades, las verdaderas carencias que están afrontando estas ONG, estas fundaciones, estas asociaciones sin fines de lucro, y desde allí entonces construir algo que facilite su desempeño, no que lo obstaculice. Porque una de las grandes equivocaciones que se manejan en estos temas es esta que tiene el Estado, el gobierno en general, de ver a las ONG como sus enemigos. En el foro penal, y lo puedo decir con toda responsabilidad, y tenemos los registros que lo prueban, cada vez que el Estado, que el gobierno, que alguna institución gubernamental, llámese Fiscalía, llámese Defensoría del Pueblo, cualquiera, nos ha pedido información sobre los casos que nosotros estamos reportando, nosotros lo hemos suministrado, por supuesto protegiendo las identidades de las víctimas cuando ha sido necesario, ciñéndonos por supuesto a sus autorizaciones cuando estas víctimas nos autorizan a hacerlo, pero les hemos hecho llegar la información que nosotros tenemos sin ningún problema, porque nuestra intención es que se solucionen los problemas, no crear más problemas. Pero como se nos ve como enemigos, como se nos ve como factores, y lo voy a volver a poner entre comillas, desestabilizadores, entonces definitivamente pues no se nos consulta ni siquiera con respecto a las normas ni a las leyes que nos van a afectar directamente. Y esto es un error. Imagínense ustedes que, y lo voy a poner en el sentido más llano, que se vaya a promulgar una legislación en la cual se vaya a fiscalizar, regularizar, chequear la actuación y el financiamiento de los obreros de este país, de quienes construyen casas, edificios, oficinas. Y entonces
saca un proyecto de ley que se aprueba en primera discusión sin preguntarle ni siquiera a un obrero qué es lo que tiene que aportar, qué es lo que tiene que cuestionar o si está de acuerdo o no con esa ley. Eso sería absurdo, ¿verdad? No preguntarle a los directamente afectados, porque una de las cosas que se nos olvida siempre y que el poder siempre olvida es que no está allí para hacer lo que le dé la gana, está allí para servir al pueblo. El poder no es más que un instrumento para el servicio del pueblo. Entonces hay que preguntarle al pueblo con qué está de acuerdo y con qué no está de acuerdo. Porque el jefe, por decirlo de alguna manera, de todo poder es el pueblo. Entonces, ¿cómo vas a emitir tus leyes que vayan a regular ámbitos específicos de lo que es la vida nacional? Por ejemplo, leyes que rijan los talleres mecánicos, leyes que rijan el ejercicio de la medicina, leyes que rijan el ejercicio de la enfermería, sin preguntarle a los mecánicos, a los enfermeros o a los médicos qué es lo que ellos creen que debería estar contenido en esa ley. Y si consideran o no necesario que se formulen nuevas propuestas legislativas. Eso no tiene sentido, ¿no? Pareciera ser que es como actuar ahí sí por la libre, de espaldas al pueblo. Y eso es algo muy grave. O sea, ¿cómo es esto de que no se ha llamado a nadie de ninguna ONG seria del país? Y cuando hablo de ONG serias son las que estamos dispuestos a reconocer los avances que se hayan dado en relación a una determinada situación, pero también cuando toca estamos dispuestos a plantear las críticas, los cuestionamientos que haya que criticar, que plantear. ¿Cómo es esto entonces de que a estas ONG, a estas fundaciones, a estas asociaciones, no se les ha preguntado ni siquiera si están de acuerdo o no con esto o en qué términos pueden estar o no de acuerdo con esto? Esto es algo absurdo. Esto es algo que no tiene ningún sentido. Eso es como que entonces el pueblo o cualquiera pudiera decidir de qué manera tiene que vivir un diputado sin preguntarle a los diputados si eso va de acuerdo a lo que son sus necesidades, de acuerdo a la forma en la que debe regir su desempeño, etcétera, o no. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, hay algo muy grave en esta ley que revela además su talante autoritario, que es que va a ser, si se aprueba tal como está, más una imposición que un producto del consenso. Y cuando hablo del consenso, no hablo del consenso de los diputados que están en la Asamblea Nacional, porque esos diputados están representando evidentemente a una visión política que no es necesariamente la visión política que se comparte en todo el país y que en todo caso debe respetar también una serie de criterios técnicos que no tienen nada que ver con la política, que son los criterios técnicos que validan cualquier desempeño del poder a nivel mundial, si es que ese poder quiere llamarse democrático, si es que ese poder quiere llamarse verdaderamente humanista. Y esos son entonces algunos de los cuestionamientos que tenemos que hacer. Yo quiero reiterarlo acá. En el foro penal, y estoy seguro de que en la gran mayoría de las organizaciones no gubernamentales que defendemos derechos humanos en Venezuela, estamos absolutamente abiertos, somos un libro abierto en cuanto a la manera en la que hacemos o dejamos de hacer las cosas. Estamos absolutamente abiertos a participar en cualquier consulta que se nos formule con respecto a este tipo de normas y estamos absolutamente abiertos y dispuestos a poner nuestro grano de arena. Lo que no podemos avalar, lo que no podemos aceptar son las imposiciones, mucho menos imposiciones que tienen serios gazapos legislativos, y esto ya lo digo yo como abogado, serios gazapos legislativos, que más bien reflejan una intención de controlar que no de organizar, que es algo diferente. Y que de alguna manera nos van a seguir poniendo de espaldas ante la comunidad internacional. A mí me parece, y esta es una opinión absolutamente personal, una franca torpeza. Cuando el país está bajo la lupa de tantos organismos internacionales que velan por la sociedad civil o el desempeño de la sociedad civil en los países. Cuando Venezuela está bajo la lupa del Tribunal Penal Internacional, cuando está bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando está bajo la lupa de la misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, cuando incluso existe una misión para la determinación de los hechos de la ONU que ha sido establecida y cuyo mandato acaba de ser renovado sobre qué es lo que está pasando, que se ocupa básicamente de establecer qué es lo que está pasando o no está pasando en materia de los derechos humanos en Venezuela. El haber lanzado esto es una franca torpeza. El haberlo lanzado por lo menos en estos términos. Y es algo que debería llamar a quienes están promoviendo esto a la reflexión. Aquí yo no quiero ser confrontacional, pero es importante reflexionar, pensar un poco antes de hacer las cosas y en todo caso abrirse a que quienes tengan algo que decir sobre esto lo digan así no te guste lo que tengan que decir.
porque estar en el poder no significa escuchar solo lo que tú quieres escuchar. Estar en el poder significa, por encima de todas las cosas, escuchar lo que no estás dispuesto a escuchar y proceder a veces de maneras que no son cónsonas o que no van de acuerdo con lo que tú crees, pero que son cónsonas o van de acuerdo con lo que siente el pueblo, que es tu jefe. Y ese es el punto fundamental que jamás se nos debe olvidar. Bueno, ya para cerrar, vamos un poquito con la máquina de la represión para ver cómo está la represión en nuestro país y después ya cerramos el programa. Vamos con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Por hoy, ya con el tiempo corto, tenemos 270 presos por motivos políticos en nuestro país en este momento. 13 son mujeres. Hemos registrado más de casi 16.000 arrestos por motivos políticos, 16.000 arrestos arbitrarios por motivos políticos desde 2014 hasta acá. Es importantísimo destacar que de este bloque tenemos a más de 80 personas de estas empresas que llevan detenidas en prisión preventiva más de 3 años, violentando la reforma legal que hizo esta misma Asamblea Nacional del Código Orgánico Procesal Penal del año pasado. Es decir, ellos dictaron una norma que decía que nadie puede pasar en prisión preventiva más de 3 años y al día de hoy siguen más de 80 personas de estos presos por motivos políticos arbitrariamente detenidos en prisión preventiva por más de 3 años. Esto es algo que también debe llamar a la reflexión, ¿no? ¿Para qué dictar leyes si luego no se van a cumplir? Sobre todo cuando tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Ahí les dejo entonces esa pregunta. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir por el día de hoy. Les habló Gonzalo Imiob Santomé. Yo reitero a los oficialistas o a los miembros del poder que estén escuchando este programa mi absoluta disposición a trabajar para que en todo caso, si va a surgir una legislación de esta naturaleza, sea una legislación técnicamente correcta y sea una legislación que de alguna manera facilite el trabajo de quienes estamos apoyando a la ciudadanía en la defensa de sus derechos más fundamentales. Porque de eso se trata, de eso se debería tratar. Estamos abiertos a la consulta, estamos abiertos a conversar, estamos abiertos a dialogar. Lo que no estamos dispuestos a aceptar son las imposiciones, porque de las imposiciones nunca surge nada bueno. Así que bueno, se despide de ustedes por hoy Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Les reitero, pueden visitarnos en nuestras redes sociales www.foropenal.com y quiero invitarlos a leer, por cierto, con esto cierro, nuestro reporte de lo que fue la represión política en Venezuela durante todo el año 2022, el año que pasó, que ya está publicado en nuestras redes sociales y tiene datos muy interesantes para quienes de alguna manera quieren vincularse, quieren conocer, quieren aprender sobre estos temas. Nos vemos entonces la semana que viene con más de Aquí se habla libertad. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.